Hola a todos y bienvenidos a Odisea Laboral, el podcast donde hablamos del mundo del trabajo desde dos perspectivas, la psicológica y la legal. Mi nombre es Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y el día de hoy, Ani, vamos a conversar acerca de un tema que muchas personas viven y pasan o recuerdan, en todo caso, con nervios, como es el primer día siendo líder de un equipo. Y ese día pues está cargado de días de muchas emociones y se siente casi casi como lanzarse a una piscina sin agua. Ansiedad, dudas, que se mezclan también con la alegría y la expectativa de esta promoción. Y la pregunta inevitable de si realmente estoy preparado para esto. El síndrome del impostor. Y no solamente eso, porque además de esa duda, empiezas también a cuestionarte aquellas cosas que de repente conoces, pero por el nerviosismo te pones en duda también, porque dices, oye, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer como líder? Y a partir de eso se generan varias preguntas que pueden entorpecerte tu primer día, tu primera gestión como líder. Y es por eso que el día de hoy hemos traído, Un kit, un kit de supervivencia para tu primer día como líder, para que no nos ahoguemos ni en las responsabilidades ni en esas emociones. Así que acompáñennos. Cuando asumimos un rol de liderazgo, es inevitable que surjan una serie de emociones. Emociones como estas expectativas, la alegría por la promoción, el entusiasmo por querer cumplir o superar los objetivos que tenemos, Elías, pero también hay que admitir que hay otras emociones que nos acompañan, como el temor o la ansiedad propio de un cambio al que nosotros no estábamos o no habíamos enfrentado previamente. Y ahí es donde precisamente surge este concepto que tú traes a la conversación, que es el síndrome del impostor, que es precisamente esa autopercepción que podemos tener como líderes de que de repente no estoy preparado para el cargo, que no soy la persona ideal y surgen muchos cuestionamientos acerca de nuestra propia habilidad o de toda esa serie de recursos que de alguna manera nos llevó a la posición en la que hoy nos encontramos. Y también suele ocurrir que dentro de los equipos, orgánicamente, cuando hay una vacante de líder, es asumida por uno de los miembros, ujú, lo cual genera un reto también adicional. Yo he sido parte del equipo, he sido parte de los compañeros y ahora salgo de ese rol para liderar el equipo. Entonces, frente a eso, hay toda una serie de expectativas y de retos que vamos a afrontar en el camino. correcto. Y desde el punto de vista legal, aquí vienen varias preguntas, ¿no? Porque, como bien tú has indicado anteriormente, un líder no necesariamente tiene todas las respuestas, pero sí hay conocimientos básicos que tiene que conocer para poder gestionar adecuadamente. No olvidemos que tener un puesto de liderazgo viene a ser el primer filtro que tiene relaciones laborales para tener contacto con todo el equipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Horarios de trabajo, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Relaciones laborales lo puede ver por el registro, sí, pero si el líder no lo reporta, quizá ese registro automático que se da a final de mes, relaciones laborales no va a ver que hay un trabajador que no viene 4 días. En segundo lugar, por ejemplo, los temas de seguridad y salud en el trabajo son básicos porque son transversales a todas las oficinas de la compañía. Entonces, tú como líder tienes que tener conocimiento básico de cuáles son las normas vinculadas, qué tengo que hacer cuando existe un accidente de trabajo, qué tengo que hacer cuando una persona se ausenta y me presenta un descanso médico, cómo lo gestiono, cómo lo apoyo, ¿no? Porque también es parte del equipo y tenemos que darle una mano en caso lo necesite. Y también, sobre todo, al ser tú el primer embajador de relaciones laborales, tienes que tener el trato de una forma adecuada para no caer
en favoritismos, para no caer en actos discriminatorios, porque justamente, como tú bien indicabas, ¿no? Por lo general hay una promoción orgánica, no viene alguien del equipo, no traemos a nadie de afuera, sino que promocionamos a alguien del equipo para que forme ahora como líder. Entonces, este líder regularmente, y eso sucede en todas las organizaciones, ha tenido cercanía con algún grupo, algunos partes de miembros del equipo con regularidad. No quiere decir que al momento de ser el líder va a caer en favoritismos, sino que ya asume una posición distinta y todo comportamiento, toda manifestación tiene que ser enfocado desde una posición distinta, de una forma que no discrimine, que no excluya y que no genere una afectación al clima de trabajo. Y Elías, frente a todos estos retos que se plantean cuando somos líderes por primera vez, necesitamos una serie de herramientas, porque efectivamente un líder no lo sabe todo, pero hay cosas que definitivamente sí debe saber hacer. Ujú. Y voy con la primera, ¿qué te parece? Vamos. La primera herramienta que hoy queremos compartirles es la escucha activa. A veces no le damos tanta importancia a una acción que puede ser clave en la gestión de un equipo. Ser capaz de escuchar y no escuchar solamente para buscar qué voy a responder frente a un cuestionamiento o a una duda, sino, como decimos en el coaching, escuchar para comprender y además para conocer al equipo, para poder conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cuáles son también las fortalezas y un gran punto de partida para poder conocer al equipo es escuchar y escuchar sin sesgos, es decir, con apertura y con objetividad. Exacto. Exacto. Es interesantísimo ese punto. Y en segundo lugar, lo que veníamos conversando es conocer aspectos básicos de la norma laboral. No necesitas ser un abogado laboralista y quizá para temas complejos vas a tener a relaciones laborales, recursos humanos, el equipo de personas que te puede brindar un soporte. Pero para gestionar y tener una respuesta inmediata, sí requieres tener un conocimiento básico, por ejemplo, de cómo se gestionan las vacaciones en tu equipo, porque tú necesitas tener no solamente a tus colaboradores que ocupen su espacio de descanso vacacional que le corresponde, sino adelantarte para que en ese momento que te falte una persona, la gestión de tu oficina o de tu equipo se mantenga como si esa persona estuviese trabajando con regularidad. Tanto por el bienestar de esa persona como el bienestar de tu equipo, de tu oficina, de tu gestión. Es importante que lo sepas. No solamente ello, temas de vacaciones, tema de jornada de trabajo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con los descansos médicos? O cuando un trabajador puede ausentarse de forma justificada y que esto no tenga alguna repercusión disciplinaria, por ejemplo, o un descuento en la remuneración porque sencillamente no presta servicio porque no está dentro de la compañía, pero hay situaciones en las que a pesar de que no presta servicios, sí tenemos que pagar el sueldo. Los descansos médicos es un ejemplo clarísimo de ello. Entonces, necesitas gestionar para darle una respuesta, un soporte inmediato. Y ya para algunos temas complejos puedes voltear y pedir apoyo, pero lo principal tienes que saberlo y no olvidemos que en todas las compañías existe la obligación de tener una síntesis laboral. Échale un ojo a la síntesis, vas a encontrar allí lo más simplificado posible de los beneficios y las normas laborales que te van a ayudar en la gestión disciplinaria, en la gestión de recursos humanos. Muy bien, Elías. Y la tercera herramienta es el feedback temprano y un feedback bidireccional. Por un, por un lado, una de las recomendaciones que siempre les doy a los líderes es no esperes el proceso de evaluación anual para que ese sea el primer feedback que le des a tu equipo. Tienes que partir de conocer cuáles son las funciones, de ser claro en cuáles son los objetivos que persiguen como equipo y sobre eso tener un feedback objetivo. Pero además de que tú ofrezcas feedback al equipo, es muy valioso que tú lo solicites y que pidas feedback con apertura, tanto de otros líderes, de tu jefe inmediato también y de tu propio equipo para que la confianza se vaya construyendo a partir de una comunicación clara y oportuna. Perfecto. Y en esa claridad,
También regularmente llegas a acuerdos con los trabajadores, con los miembros de tu equipo, en torno a cómo se van a desarrollar las funciones, algunos recordatorios de las funciones que a veces es necesario hacerlo, o alguna gestión disciplinaria que vayas a realizar. Todo esto que no se quede en el boca a boca, no se quede en el aspecto verbal. Es importantísimo que puedas documentar ello. Te va a ayudar tanto para que tú como tu equipo tengan las reglas claras. Muchas veces, y esto es parte de la práctica, se suele denominar esto como unas reglas mínimas de convivencia, ¿no? Lo puedes enviar por correo, lo guardas en una carpeta especial y cada tanto que requieras actualizarlo, quieras refrescar la memoria, utilices el mismo correo. Recordemos las reglas de convivencia, son estas para que no tengamos ningún problema y podamos gestionar adecuadamente dentro de la oficina. Y la quinta herramienta es construir confianza. Probablemente construir confianza sea el elemento base para cualquier equipo exitoso. Entonces, ser consciente de que para construir confianza tienes como líder que conocer a los colaboradores más allá del rol. Conocer cómo son como personas, cuál es su ecosistema familiar, obviamente siempre pidiendo información de manera respetuosa y hasta donde el colaborador quiera también compartir, pero poder conocer sus motivaciones, conocer sus expectativas respecto a su desarrollo profesional. Y otro de los elementos claves en la construcción de confianza en un equipo es que todo aquello que prometemos como líderes tienen que ser cumplidos. Si, por ejemplo, te comprometes con un colaborador a asignarlo a un proyecto estratégico o te comprometes a tener una reunión uno a uno con él o con ella, pues tienes que cumplirlo porque finalmente son esas pequeñas señales las que van construyendo la confianza a largo plazo. Y mira, aquí estas 5 reglas o estas 5 herramientas nos dicen que para liderar se requiere estar preparado. Así es. Y ahora vayamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Ani, tenemos una para ti. ¿Qué pasa si mi equipo ya no me respeta porque antes éramos pares y ahora Mm, soy líder? Esa es una buena pregunta. Y lo he visto, y es más común de lo que parece, Elías. Normalmente las organizaciones cada vez más apuestan por el crecimiento o el desarrollo dentro del equipo. Por lo cual, muchos líderes antes formaban parte del propio ecosistema, del propio grupo, por lo cual plantea un reto adicional a todos los que habíamos hablado, cómo marcar la autoridad sin perder la confianza, porque cuando he sido parte de un equipo he construido relaciones de amistad, como tú bien mencionabas, a veces hay más afinidad con ciertas personas del equipo que con otras, y ahora me toca liderar. Entonces, mi recomendación en ese punto es, primero, tener claridad en el proceso de establecer límites. Y uno claramente es el respeto. Correcto. Me ha pasado en la experiencia de acompañar a líderes que no son capaces de tener conversaciones claras, conversaciones difíciles, cuando ha habido una ruptura dentro del respeto de lo que va a ocurrir. Así que marcar límites es básico en cualquier relación laboral, pero especialmente si asume un rol de liderazgo. También establecer cuáles son los no negociables dentro del equipo, es decir, el cumplimiento de las funciones, las normas de convivencia que bien traías a la conversación también. Entonces son no negociables que hay que cumplir y que cuando como líderes vemos que no se cumplen, pues obviamente hay todo un mecanismo o un proceso desde dar feedback hasta situaciones o acompañamientos legales más complejos. Entonces, con esto es marcar los límites, pero sin que eso tampoco implique perder la cercanía, perder la humanización o la confianza que ya se ha ganado. Ser líder no implica dejar de ser humano, de no disfrutar dentro del entorno laboral y de crear confianza. Y naturalmente tenemos un rol de autoridad que ya nos hemos ganado en ese proceso y hay que saber
obviamente llevarlo. Exacto. Eso desde el punto de vista del líder, ¿no? Porque también, digamos, si son realmente amigos, si son realmente compañeros que estiman esta vinculación, también se van a poner del lado de, oye, vamos a hacer todo lo posible para que la gestión de mi amigo que acaba de ser ascendido, acaba de tomar una posición de líder, sea la mejor posible, ¿no? Y de repente, si es que no tenemos esa respuesta, creo que es una señal clara de que tenemos que trabajar un poco más en nuestras relaciones personales. Pero bueno, ese es un Así tema que es. lo trataremos en otra oportunidad. Muy bien. Y la segunda pregunta, Elías, es para ti. Considerando que hay feedback y feedback, ¿cómo puedo diferenciar que estoy brindando realmente un feedback y no estoy cometiendo, por ejemplo, un caso de acoso? Porque me pasa que a veces los managers, los líderes a los que acompaño, les puede dar, especialmente cuando son nuevos, cierto temor a poder tener este tipo de conversaciones porque pueden ser tomados a mal, porque pueden generarme conflictos en el clima. ¿Cómo diferenciar entre un feedback que realmente es constructivo, saludable y un potencial acoso laboral? Es interesante la pregunta que nos formulas porque, a ver, tenemos que tener en claro dos cosas. Hoy en día, hablar de acoso dentro de una relación de trabajo no solamente se refiere al acoso, ¿ok? Acoso en el tema de relaciones de trabajo, en la aplicación del convenio 190 de la OIT, es cualquier situación que te puede perjudicar en tu dignidad. Entonces, puede ser un feedback, puede ser alguna orden, puede ser alguna gestión disciplinaria mal llevada, puede conllevar a un acoso laboral que se puede traducir en palabras sencillas en un maltrato. Puede ser maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico. Hay cinco variables de maltratos en el entorno del convenio de 190 de la OIT, pero centrándonos solamente en el feedback, tenemos que tomar en consideración que el feedback se brinda a una persona no solamente por temas negativos, no solamente para rectificar una conducta que nosotros consideramos que puede ser contraproducente para el negocio o contraproducente para las funciones, sino que también se utiliza para potenciar algunos comportamientos que van en otra línea, ¿no? Van ayudando al negocio, van sumando para una gestión adecuada de las relaciones de trabajo, pero cuando nos enfocamos en lo primero, que es para temas negativos, lo que tenemos que tener en consideración para diferenciarnos del acoso es que el feedback tiene que ser, uno, objetivo, una conducta o un comportamiento; dos, puntualmente relacionado con el trabajo. Es decir, tú vas a conversar con esa persona sobre el impacto que tiene ese comportamiento en el trabajo. Y tercero, tú generas un compromiso de esa persona para buscar rectificar esa situación. En cambio, cuando estamos en una situación de acoso, una situación de maltrato, no nos estamos enfocando en lo objetivo, sino que nuestro enfoque va a estar en la persona, en el comportamiento como persona, en la calificación como persona, y perdemos la objetividad. Por ejemplo, ¿no? En temas de impuntualidad, oye, Jorge, José, X nombre, no estás llegando a tiempo. El tema de la impuntualidad impacta en el equipo, impacta en la presentación de informes, impacta en el cumplimiento de los tiempos que tenemos internamente. Comprométete o qué compromisos podemos alcanzar para que puedas tú llegar puntualmente y no puedas incurrir en un incumplimiento laboral, ¿no? Un feedback vinculado a la impuntualidad, no a la persona. Si estamos en una situación de maltrato, es, oye, llegas todos los días tarde, eres un flojo, no estás cumpliendo con tus actividades, estás contigo siempre es lo mismo, nunca vas a cambiar. Me enfoco en la persona, no me estoy enfocando en el problema del incumplimiento laboral. Entonces, es importante que cuando hagamos feedback negativo o feedback vinculado a conductas que voy a rectificar, nos enfoquemos en lo objetivo y en lo que tiene impacto en el laboral, no en la persona. Dejemos de lado ello y generemos compromiso. Así es, porque finalmente el feedback tiene esa mirada, ¿no? De construir, de corregir, de mejorar y no de destruir o de impactar en la dignidad de las personas. Correcto, correcto. Y bueno, vamos ahora con una tercera pregunta que me parece súper interesante. ¿Qué hago si cometo un error en el primer día? ¿No? Ya hablamos de síndrome del impostor, pero imagínate, a pesar del síndrome del impostor, además de ello,
cometo un error en el primer día de mi gestión como líder? Bueno, en realidad nos vamos a equivocar tarde o temprano, no solo en la gestión de los líderes, sino como parte de la dinámica laboral. Somos personas, así que, como yo digo, vamos a partir de la premisa de que nadie es perfecto, por Ujú, lo cual, eventualmente, temprano o tarde, vamos a tener un error dentro del proceso de liderazgo. Lo primero es ujú. identificarlo rápido y corregirlo también de manera temprana. Esto es básico, obviamente, para que ningún error crezca o se vuelva mucho más complejo. Importante tomar medidas inmediatas. Yo creo que eso es bastante claro. Pero hay otro lado dentro de esta gestión que tiene que ver con y cómo lo comunico al equipo. Y la verdad es que en una dinámica de personas, el equipo lo va a saber. Entonces, hacer de cuenta que no pasó, yo la verdad no lo recomiendo. Creo que es una gran señal de liderazgo ser capaz de compartir también estos errores, pero no solamente compartir el error, sino el aprendizaje dentro de ese proceso y de lo que hubo detrás, ¿no? ¿Cuál fue la causa, cuál fue la situación y cuál fue la solución dentro de esa situación? Esto impacta de muchas maneras. Uno, refuerza la confianza en el equipo. Dos, transmite un claro mensaje de que así como el líder se equivoca, cualquier otro miembro del equipo es susceptible que lo corrija y que hay un ambiente donde se puede hablar de ello con libertad. Entonces, mi recomendación es, te vas a equivocar, corrígelo rápido y humanízalo y sé honesto con el equipo. Nada de hacer de cuenta que no pasó, porque la verdad es que lo más probable es que el equipo ya lo sepa. Exacto, ¿no? Y en línea de lo que conversábamos en los episodios anteriores con Diego, eh, iba en esa línea, ¿no? Del líder que hoy se humaniza y el líder que hoy no se idealiza en el sentido de que no tiene errores. Y creo que comunicarlo y extraer la experiencia ayuda a que el equipo también se consolide y alcance una legitimidad interna, ¿no? Así es. Y vamos llegando al final de este episodio y desde el frente psicológico y organizacional, tu kit de supervivencia, esos temas que tienes que saber necesariamente, parte por ser capaz de escuchar, reconocer las emociones, tanto tuyas como las de tu equipo, para poder crear confianza y pedir feedback cuando lo necesites. Y en el aspecto legal, este kit de supervivencia va en línea de conocer lo básico de la normativa, agarra tu síntesis y ponte a estudiarla. Segundo, documentar todas las acciones importantes que te ayuden a ti a gestionar adecuadamente tu liderazgo con tus compañeros, con tu equipo. Es importantísimo que tengas todo documentado, porque finalmente es lo que te va a servir de respaldo en caso venga una auditoría, en caso tengas que sustentar alguna acción disciplinaria. Es importante tener todo por escrito. Y finalmente, respeta las normas y haz que tus compañeros, que tu equipo también lo haga. Porque ser líder por primera vez no es sobrevivir solo. Se trata de aprender acompañado. Y ese es tu verdadero kit de supervivencia. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que esté empezando a liderar por primera vez. Y síguenos en Spotify y YouTube como Odisea Laboral para que puedas compartir más herramientas, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino también desde el punto de vista legal, que es lo que caracteriza a Odisea Laboral. Nos vemos pronto. Hasta un siguiente viaje.